tipismo contra el que reacciona de manera muy contundente el discurso falangista. La nación viril, sobre todo en clave falangista, no es una nación castiza, todo lo contrario, es una nación anticastiza, es profundamente anticastiza. El casticismo, el discurso, esta idea de pensar a esta antinación afeminada como castiza, creo que se enmarca precisamente en esto que estoy diciendo. Creo que el casticismo es una expresión más de esta concepción del afeminamiento por exceso en el que clase y género se funden. De hecho, la descripción de la nación castiza es una expresión más, como estoy diciendo, este afeminamiento por exceso, y se habla de ella en clave de una nación castiza, es una nación suburbial, es una nación plebeya, hacinada, pero también descontrolada, que se derrama, que se excede, peligrosa, amenazante. Son esas masas de los arrabales que en un momento dado pueden invadir el centro de la ciudad. Está ese peligro de invasión. Es un discurso muy contrario a la virilidad, y lo que me interesa un poco aquí, porque luego en la segunda parte con los cuadros de Gutiérrez Solana voy a ir un poco por ahí, es que creo que esta concepción de la nación castiza se puede enmarcar dentro de la idea de la nación afeminada por exceso, que desafía, porque es totalmente contraria, esta idea de nación viril, ¿no? Algunos de estos adjetivos, sobre todo los que tienen que ver con ese exceso, formarían parte de esta idea tan resbaladiza y tan interesante del casticismo, ¿no? Que maneja siempre en términos muy peyorativos el discurso franquista. La nación castiza es también una nación en la que todo se deforma. Volvemos un poco a esta idea del afeminamiento como lo que tiene la capacidad de deformar, no tanto lo que es diferente, sino lo que deforma. Es una nación populachera, ojo, no popular, lo popular es auténtico, lo populachero es esta deformación de lo popular. Es una nación pintoresquista, ojo, también hay deformación ahí, es decir, es cuando se cogen cosas que podrían definirnos como nación y se están estableciendo en clave pintoresca, chusca, de tipismo, ¿no? Es escoger un elemento que potencialmente podría ser auténtico para deformarlo. El casticismo también, o la nación castiza, es una nación de flamenquería barata, se dice literalmente, tiene un aire zarzuelero, este aire siempre no chusco, tipista en definitiva. Es un casticismo de castañuelas, aguardiente, canción y gresca, como escribe Julio Fuertes en marzo del 42. Y aquí aparece otro elemento importante, que es el afeminamiento por exceso, en este caso en clave de histrionismo, exageración, demasía, que puede desembocar en parodia, que es otra connotación de lo afeminado. Lo afeminado no es solo lo selvático, lo histriónico, lo ordinario, es también esa distorsión, como decíamos, por el cual España termina trocándose en algo grotesco y caricaturesco, ¿no? Esa caricatura patriotera de la que hablaba Primo de Rivera, no tan contrario a una España tan sólida, tan firme, tan rígida. Lo castizo también, y el afeminamiento por casticismo también alude a esta idea de desembocar en una imagen caricaturesca de la nación. Esta imagen caricaturesca, por supuesto, dice el primer franquismo, dicen sobre todo los falangistas, es una España ideada por los enemigos de la nación, están ahí esos enemigos extranjeros, por aquí aparece también esa idea muy crítica de la posibilidad de la imagen orientalizada de España, esos viajeros hispanistas que desde el romanticismo han contribuido a crear una imagen de España como una nación típica, folclorista, folclorizada, pensada muy feminizada, como nación ardiente, voluptuosa, descontrolada. Hay una contribución importante, ¿no?, de estos hispanistas que desde fuera están lanzando esta imagen sobre la nación, pero también hay enemigos internos, están los antiespañoles. Los trabajos de Xavier Andreu, tan bonitos, sobre el siglo XIX, no han trabajado precisamente esta continua renegociación en clave interna a la que están sometidos los discursos identitarios, ¿no? Y además lo trabaja en este contexto de mediados del XIX, y esa idea de renegociar continuamente el mito orientalista de la España voluptuosa se realiza desde fuera, pero también desde dentro. En el caso del primer franquismo, o en el caso del discurso falangista, esta idea de que hay también enemigos internos aparece. He traído un discurso, ¿no?, de Izurdiaga, que es muy potente, en el que dice que hay españoles, antiespañoles, que han querido a España con un amor falso, blando, dice literalmente, mercenario, fácil, como el amor de una mujer mala. Es un amor cuajado de patrioterismo, de bambalinas, de cintajos, del tatachín de los pasodobles en las verbenas explosivas y localistas como la pandereta y el madroño. Pues en este exceso por descontrol, tipismo
Y dice, se trata de una falsificación, de un entusiasmo físico y carnal, de nuevo es esta nación corporeizada, ¿no? Si quieres de manera carnal y física, algo falla, ¿no? Es algo corporeizado, con el que hay que dar al traste. Afortunadamente, prosigue, en medio de estas falsas posturas ha nacido la voluntad de imperio, porque los soldados de Falange, igual que los soldados de Franco en general, les produce disgusto y asco la gruesa caricatura patriotera de aquella cosa, y cita las reiteradas palabras y conocidas palabras de José Antonio, tan delicada y exacta que es España. Es esta la emoción que les provoca a los falangistas, esa España afeminada por exceso, que huele, que se derrama, tan casticista, tan folclorista. La entra algo lo dirá literalmente, eso me provoca espontánea repulsión y asco. Qué asco, camaradas, la posibilidad de ser castizos, ¿no? Dirá literalmente. Bueno, esto es un discurso, creo, que contundente, a mí me lo parece. Por concluir un poco esta primera parte y pasarme a la segunda, lo que he intentado poner de manifiesto en todo esto que llevo, he perdido un poco la noción del tiempo, pero creo que ya un rato importante contando, es una concepción virilizada de la nación que funciona de manera muy normativa y que además funciona de manera muy relacional. Hay una antinación en clave de afeminamiento, tanto por defecto como por exceso, y en ese afeminamiento por exceso se mezclan muchas cosas, pero creo que es un discurso suficientemente claro. Con lo cual, en la segunda parte, lo que me pregunto es, bueno, ¿qué ocurre cuando vemos de qué manera funciona este discurso? Es decir, ¿es realmente siempre tan normativo, tan impermeable, tan férreo, o hay fisuras y ambigüedades? Porque como todos los discursos, luego en la realidad, cuando los lanzas de alguna manera al terreno, tienes que renegociarlos, reconfigurarlos, replantearlos. Bueno, pues más bien es esto segundo, ¿no? Tengo tiempo, ¿verdad? Sí, un cuarto de hora. Vale. Bueno, en esta segunda parte, como decía, lo que quiero plantear es cómo efectivamente este discurso, como los discursos en general, resultó más elástico de lo que las intenciones de los protagonistas pretendían. Y lo voy a centrar con el ejemplo de José Gutiérrez Solana, que es este pintor que me imagino que la mayoría conocéis, es un pintor madrileño. He puesto las fechas, bueno, pues porque luego vamos a ver que es importante vincularla a la generación del 98 y sobre todo porque, bueno, él vive estos inmediatos años de posguerra, muere en el año 45. Solana es un pintor de la España negra, es un pintor que pinta máscaras, carnavales, es un pintor muy carnavalesco, obviamente el franquismo es muy anticarnavalesco. Pinta procesiones siempre con una connotación de fanatismo religioso. Es un pintor de bajos fondos, podríamos decir. Aquí otra procesión que no tiene desperdicio, ¿no? Prostíbulos, es un pintor de locos, enfermos, es un pintor que desafía, si lo que yo he dicho del discurso de la virilidad tiene algún sentido, pues este pintor desde luego desafía plenamente el discurso de la virilidad. La España grotesca y la España fanática es absolutamente que pinta, ¿no? En sus cuadros se ve claramente. Es contraria a la España viril, que es sobre y controlada, una España débil, es la antítesis de una España vigorosa y decidida, una España suburbial. Es contraria a una España como la que están pensando fundamentalmente los falangistas. Es una España bastante casticista. Además no es un pintor especialmente vinculado a la política, no pinta en ningún momento escenas heroicas ni vinculadas a la cruzada ni demás, como hacen otros pintores reconocidos del momento, y sin embargo es un pintor que tiene un reconocimiento importante en los años de posguerra. Es un reconocimiento con límites, es verdad, la mayoría de quienes han trabajado el arte en el periodo coinciden en que hay dos cosas muy significativas que nos permiten ver un cierto límite, o sea, es decir, fue un pintor reconocido, pero con, bueno, pues, con algunos diques, ¿no?, de contención. Uno es que la medalla de honor, que es el máximo galardón que se concedía en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, a él no se le concede en vida, se le concede a título póstumo una vez fallecido en el año 45, cuando queda finalista en diferentes ocasiones, pero nunca se le da en vida. Y otra es que su actividad expositiva se multiplica a partir de agosto del 39, cuando Dors es sustituido por el Marqués de Lozoya al frente de Bellas Artes. Parece ser que Dors, bueno, pues, obviamente el inocentismo, este gusto tan clasicista, es bastante contrario al gusto de Solana, y también había por ahí algunas prevenciones con él. Pero sí es un pintor reconocido, expone en las principales exhibiciones internacionales y nacionales.
a la Bienal de Venecia del año 40, ni más ni menos, lleva este, El fin del mundo, y este, La procesión de la muerte. Expone en la Exposición de Arte Español de Berlín del año 42, le compran cuadros, además los alemanes, tiene bastante éxito, en Lisboa y por supuesto en todas las citas nacionales, en las de Bellas Artes, como he dicho, salones de otoño y demás. Bueno, por no enrollarme mucho, ir más al grano, la pregunta es, ¿cómo es posible? Si estamos viendo que de alguna manera es un pintor fascinado por esa nación que podríamos interpretar en clave de afeminamiento por exceso, en clave de nación casticista, ¿cómo es posible? La respuesta que a mí me interesa es comprobar cómo las aparentes contradicciones entre un discurso de victoriosa virilidad patria y unas imágenes que muestran un país susceptible de ser interpretado en clave de debilidad, afeminamiento e incluso grotesca caricatura, se resolvieron a través de toda una serie de reconversiones argumentativas por las que esta nación marginal y suburbial resultó no solo tolerable, sino también plenamente compatible con el discurso de la España viril. Dicho de manera más simple, lo que me interesa es ver todas las reconversiones argumentativas que estuvieron destinadas a virilizar, entre comillas, a Solana, porque creo que por ahí se pueden comprobar cómo los discursos tienen estos contornos más porosos y cómo hay siempre continuas renegociaciones, continuas reconversiones y continuas resignificaciones en todos los discursos identitarios, como no puede ser de otra manera. Voy a empezar fijándome en una exposición concreta, que es la primera exposición sobre rincones y costumbres de Madrid. Es una exposición nueva que se hace en el año 42, se inaugura en mayo del 42 en el Salón de Exposiciones de la Asociación de Prensa y es una exposición con una clara intención de acabar con los tópicos sobre Madrid. Os leo algunas de las cosas que se dicen literalmente en el catálogo de la exposición. Sánchez Camargo, crítico de arte bastante importante, dice a propósito de esa exposición que a Madrid lo que le ha faltado es el amor de los madrileños. Dice, varias generaciones han cantado con regusto equivocado su picaresca y su revés, olvidándose de sus aspectos íntimos, y le habían procurado convertir en castizo en vez de pretender hacerlo clásico, y se han complacido en verle y sentirle como recinto urbano propio solamente para francachela popular o recorte geográfico con misión de estropear el idioma. En el mismo catálogo, José Francés, secretario de la Real Academia de Bellas Artes, crítico también importantísimo, dice: ha habido múltiples intentos de descapitalizar a Madrid por parte de quienes, con un rencor zafio y triste de plebeyo intelectual, habían querido convertirla en lugar manchego, en alusión a hazaña, y han señalado siempre la monocromía de gentes mal vestidas, mal lavadas y mal educadas que gusanean a todas horas. A cambio, dicen, esta exposición lo que quiere es funcionar como primer jalón para acabar con este Madrid castizo, para que Madrid deje de ser musa para bromas y sea musa de las cosas más serias posibles. Madrid es la capital del nuevo Estado y hay que desterrar este Madrid castizo. El discurso es contundentísimo, es un discurso destinado a desterrar todos estos tópicos casticistas. Este es el cuadro que presenta Solana, Chulo y Chulas, los chulos, por el que gana la medalla de oro. A mí, bueno, no sé a vosotros, a mí me dejó bastante perpleja que con este discurso de exposición destinada a desterrar todos los tópicos del Madrid castizo y convertir y afianzar que España es la capital del nuevo Estado, un nuevo Estado viril, sobrio, austero, vigoroso y demás, ese sea el cuadro que gana la medalla de oro. Chulo y Chula, o Los Chulos, es un cuadro pintado en 1906, es un reflejo de los tipos populares de Madrid, es un cuadro absolutamente castizo, a mi juicio, todo esto es discutible, esto ya sí es más tentativo. Por eso decía que el formato seminario no permite traer cosas así más recientes, en el sentido de que esto está ambientado en el barrio de Las Ventas, es un barrio, bueno, ahora ya es un barrio relativamente céntrico, en aquel momento es un barrio absolutamente suburbial, descrito por el propio Gutiérrez Solana en libros, que tiene uno, por ejemplo, Madrid, Escenas y Costumbres, de 1912, en el que habla específicamente de este barrio. Dice que es un barrio de comercios humildes, un barrio también muy significativamente que huele a comida frita, ¿no? De nuevo este olor a frito, a carne, a pescado. Dice, es un barrio salpicado de tabernas, donde hay organillos e improvisados bailes. Y estos son bailarines del barrio de Las Ventas, es decir, suburbial, tipista, plebeyo, oloroso, bueno, bastante tipista. Claro, la cuestión es qué reconversiones tienen que hacerse sobre Solana, en este caso, para poder insertarlo dentro de un discurso de virilidad. Un primer punto, en torno al cual
se plantea la renegociación discursiva que a mí me interesa, es una pregunta que enfrenta a detractores y defensores de Solana. Recordad que he dicho que es un pintor reconocido, pero con límites, siempre hay detractores de Solana. Es una pregunta que enfrenta a unos y a otros y que tiene que ver con hasta qué punto Solana refleja autenticidad, es decir, esto es auténtico, o si en realidad lo que está haciendo es contribuir al tópico de la nación castiza y folclorista y afeminada, siguiendo mi argumentación de antes. Del lado de los detractores lo plantea con mucha claridad un artículo muy así triunfal de abril del 39, hablando de las procesiones. Hemos visto que las procesiones son un tema recurrente de Solana, tiene muchos cuadros de procesiones, y en el artículo dice que las procesiones de Solana literalmente nada tienen que ver ni con el silencio, ni con la profundidad, ni la metafísica, ni la majestad, ni el misterio de la Semana Santa, fundamentalmente castellana. Dice literalmente, entre comillas, son pinturas pintoresquistas de gusto extranjerizante. Esas procesiones no existen en la realidad. Son pinturas negras del gusto, y hace la referencia, me veo incapaz de pronunciar el apellido de este pintor flamenco, ¿no? Verhaeren, ¿no? Si alguien sabe flamenco, el pintor belga, ¿no? Que viajó a finales del 19 con Darío de Regoyos para la España negra, ¿no? Y que son del gusto de esta España negra, ¿no? El escritor Verhaeren. Lo plantea también Rafael Sánchez Mazas. Dice, bueno, tal vez la pintura podríamos convenir que es artísticamente excelsa, pero es una pintura desorbitada. A mí es un adjetivo que me parece interesante. Desorbitada es un adjetivo radicalmente contrario a control, compostura, que hemos visto que son atributos de la España viral. Algo desorbitado es algo excesivo, es algo que no puedes controlar. Es decir, dice Sánchez Mazas, esto no es una pintura auténtica. Tal vez artísticamente esté bien, pero aquí esta España es una España desorbitada. España no es así. Del lado de los defensores, en cambio, se utiliza el argumento de que, ojo, no debe confundirse crudeza con falsedad. Los cuadros son crudos, son desagradables, pero son auténticos. De hecho, se dirá literalmente, Solana es el hombre más opuesto al exhibicionismo y a la gesticulación. Más cosas que se dicen de él, en sus cuadros hay una profunda sinceridad. En sus cuadros hay, os digo adjetivos que también a mí he recogido, ¿no? Un poco en mi argumento, que es la reconversión y la resignificación.